Gracias, Julio, por acompañarnos y, bueno, para que nos ilustres un poco sobre este tema que nos preocupa. ¿Qué importancia tiene el transporte fluvial? Me reduzco al de transporte fluvial contigo porque es lo tuyo, pero vale para dos, para el transporte fluvial y el transporte marítimo. ¿Qué importancia tiene para la economía el transporte fluvial? Bueno, en primer lugar, tiene muchísima influencia sobre las economías regionales. Fíjese el costo que significa, por ejemplo, para provincias como Chaco, Misiones o Corrientes, sacar su producción por camión hasta los puertos de transferencia de Rosario para abajo. Si nosotros tuviéramos bodega, tuviéramos una flota fluvial, bajaría muchísimo los costos. Para hacer comparativo, para bajar 1 millón de toneladas necesito 45.500 camiones. Y estamos hablando que en el 2012 por el río Paraná, Paraguay, por la hidrovía, se movieron 20 millones de toneladas de carga. El aumento de costo es impresionante. Fíjese que comparativamente el camión sale $50 la tonelada de kilómetro y el barco sale $25 la tonelada de kilómetro. Es decir, desde el punto de vista económico, yo para bajar 3.000 toneladas de carga, yo necesito 100 camiones y solamente 2 barcazas. Económicamente, el transporte fluvial es el más barato del mundo, está demostrado en todos los países del mundo, está perfectamente demostrado que el transporte fluvial es el más económico. Influye mucho sobre las economías regionales porque por lo alejado que se encuentran ellas desde los puertos de mar, los puertos de transferencia, porque todo lo que baja por el río forzosamente debe ser transferido a los barcos de mar. Y para darle los números, hoy se está cobrando más o menos $45 la tonelada de transporte por el río. Quiere decir que en el 2012, a razón de 20 millones de toneladas, se llegó a una facturación de flete nada más de $900 millones. Se está hablando que para el 2020 la proyección da que vamos a estar en los 40 millones de toneladas de tráfico en esta hidrovía. Quiere decir que estamos hablando de una facturación promedio de $1.800 millones. Negocio de la cual Argentina está fuera. Que como exportación de servicio, no sé cuántas industrias podrían acercarse en forma unitaria a una facturación de esa naturaleza. Pero agregando lo que vos decías, no solamente es menor costo, sino que es menor costo para el país porque no contamina, no rompe rutas, disminuyen los riesgos de accidentes. Es decir, el transporte fluvial frente al camión, no hay duda que el camión pierde lejos y el país gana mucho. Pero tampoco le conviene a los camioneros. Hay que entender este tema, porque todos creen que el camión compite con el barco. No, al contrario, son complementarios. Es más negocio para el camionero hacer viajes del campo al puerto más cercano, que hace 5 o 6 viajes en el día, que salir de Misiones, venir 14 horas manejando, rompiendo rutas, rompiendo cubiertas, esforzándose y corriendo los riesgos de accidente, y para venir a estar acá parado en los puertos de Rosario 4, 5, 6 días por el embotellamiento que hay en estos puertos, sin infraestructura, etcétera, etcétera. Cuando el camionero quiere cobrar su flete, no le quieren pagar porque es caro. Entonces, la verdad que es una cuestión de complementación y lamentablemente en Argentina el 93% de la carga se mueve por camión, solamente un 4% por ferrocarril y un escaso 2% por agua. Es decir, en realidad hace falta una política para modificar la logística del transporte en el país, para hacer eficiente la salida de nuestros granos y no perder competitividad en el mundo, porque de eso se trata. Fíjese que Argentina está pagando entre 5.000 y 7.000 millones de dólares anuales en concepto de servicio de fletes. Y eso es plata que se va. Nosotros tendríamos que tener una política para evitar esa fuga de capitales hacia afuera y que esos fletes queden dentro del país. Desde el punto de vista económico, esto ya se fue demostrado en su momento, en otras épocas del país. El transporte fluvial es altamente competitivo. Más aún con la revolución tecnológica que está ocurriendo alrededor de todo este tipo de transporte. Fíjese, en la época allá por el 50,
era muy común el transporte de carga por el río de un remolcador con 3 chatas a la cola por remolque. Podíamos bajar con toda la furia 2.400, 3.000 toneladas de carga, con aproximadamente 30, 40 personas. Hoy bajamos 40.000 toneladas de carga con 15 personas. La revolución tecnológica que sufrió todo el sistema hace de que haya aumentado terriblemente la competitividad. Lamentablemente la Argentina no está aprovechando estas ventajas, teniendo un río como es el Paraná, teniendo la política. Nosotros invertimos 111 millones de dólares en el dragado y balizamiento del río Paraná en estos cuatro últimos años. Y tenemos 2 remolcadores de empuje. Cuando Paraguay, que no fabrica barco y que no fabricaba barcaza, porque ahora está fabricando, tiene 140. La bandera paraguaya navega en el río Paraná, el 90% de los buques que navegan en el río Paraná son de bandera paraguaya. El otro 10-15% está aumentando, es bandera boliviana. Y la Argentina tiene un escaso 3% en la participación. Pero el que mantiene la hidrovía, el que hace la inversión del dragado y balizamiento, el que pone el sistema de contraste y el que se come la contaminación que pueda ocurrir es la Argentina. Además, quien produce el producto que es transportado. Exactamente. Fíjese, hace poco salió la resolución 1108 que nosotros apoyamos con una solicitada a través del ingeniero Tetamanti, por un lado, y el gobierno en su conjunto, que justamente cortó la posibilidad que la carga argentina pase a ser negocio para los puertos uruguayos, porque eso ocurría. La Argentina no solamente que le proveía el asfalto para que transite los barcos de otras banderas, sino que además su carga iba a ser transferida en un puerto uruguayo. Bueno, esa 1108 que nosotros apoyamos permitió de alguna manera que se corte esa situación y que la carga que se genera en Argentina sea transferida en Argentina. Para que usted tenga una idea del negocio, está más o menos $13 la tonelada de transferencia. Si nosotros decimos que para hidrovía se movieron 20 millones de toneladas, a $13 la tonelada, fíjese la cantidad de plata que es la facturación de solamente la transferencia que se hace del barco fluvial al barco de mar, Julio, que era un negocio que lo manejaban en Uruguay. Julio, pero hablar de 30 años en un país, 40 años en un país no es nada, sí. Es un soplo. Nosotros teníamos el monopolio del río, porque el río Paraná, en ese entonces todavía no se le llamaba hidrovía, era la hidrovía que tenemos hoy sin dragar. ¿Cómo pasamos de ser un transporte casi monopólico, por no decir monopólico total, a no tener nada? ¿A quién te atribuís ese problema? El primer concepto que yo veo es de que acá hubo una entrega de los gobiernos nuestros a las multinacionales del transporte a nivel mundial. También hay que entender que en el mundo evolucionó todo el sistema de transporte, se concentró en los grandes monopolios. Pero la Argentina no tuvo política para adaptarse a esa situación, por un lado. Por eso destruimos Elma, por eso destruimos la flota fluvial. Pero lo más grave de todo es que le hemos llenado de impuestos, lo hemos tratado como cualquier empresa cautiva en el sector. Por ejemplo, no es lo mismo un transporte fluvial que haga la línea de Asunción a Buenos Aires con bandera argentina, que un transporte fluvial que haga la línea, por ejemplo, de los areneros o los remolcadores de puertos. Porque son conceptos distintos. Por supuesto, absolutamente. Hay mercados cautivos y mercados competitivos. Nosotros de eso nos hemos diferenciado, le hemos puesto todos los impuestos a haber y por haber y todas las burocracias posibles y hemos destruido la industria. La verdad es que este no es un proceso nuevo, viene de otros gobiernos anteriores, ya desde la época de Martínez de Oz viene este problema. Martínez de Oz fue lo que destruyó la flota fluvial, pero lo tenemos que decir también que hasta ahora no hubo un político o un gobierno que tome carta en el asunto y retome la bandera del desarrollo de esta industria que es tan importante, porque no es un problema de los marineros esto. Fíjese una cosa, estos remolcadores de empuje que hablo yo, llevan 2 motores de 3.500 HP, consume 14.000 litros de gasoil por día de trabajo. Estos motores no se fabrican más en el país, se fabricaban antes en Córdoba, son como los motores de la locomotora. Los Fiat los fabricaban. Eso se ha perdido. Si nosotros simplemente tomáramos el 30%
de la carga que se movió en el 2012 por la hidrovía, estamos hablando de 6 millones de toneladas de carga, yo necesito mínimo 100 barcos, 100 empujes de 30.000 toneladas. Si yo tuviera una política en ese sentido, si nosotros tuviéramos una política, los argentinos tuvieran una política, le diría a la FIA, a la Chevrolet, a la Ford, que se pongan a fabricar ese tipo de motores para equipar los barcos, porque hoy lo tengo que importar. Entonces, ¿se imagina la cantidad de ingenieros, mecánicos que se mueve alrededor de una industria que desarrolla ese tipo de motores? Y si hablamos de la chapa naval, Argentina no fabrica más chapa naval, importa la chapa naval, importa el radar, importa la ecosonda. Es decir, por eso se hace un poco utópico decir que vamos a fabricar barcos si no tenemos una política de sustitución de importaciones, porque todas estas cosas le cobran tremendos impuestos. Es más caro importar la chapa naval para fabricar barcos en la Argentina que importar un barco. Lamentablemente, hoy, por ejemplo, frente a otros países limítrofes como Paraguay y Bolivia, que importan los barcos, Paraguay no fabrica barcos, tiene la flota más grande de Latinoamérica y la tercera flota fluvial del mundo. Y no fabrica barcos ni fabricaba barcazas. Recién ahora que hay un ahora que tiene, japonés. claro, ahora que es negocio, porque tienen el mercado, empiezan a producir para reemplazar sus barcazas. Nosotros hemos destruido nuestros astilleros y pretendemos recuperar nuestra flota fluvial manteniendo los niveles impositivos y las prohibiciones que en realidad lo único que hacen nos atan de la mano a nosotros, los argentinos, mientras las otras banderas importan libremente y por supuesto son las que transportan la carga. Julio, si me permitís, Sí. Charlamos con el doctor López Murphy, a quien le vamos a preguntar algo de todo esto y después continuamos. Bueno. Señor director, vamos a un corte, por favor. Bueno, Julio, ahora te pregunto a vos, antes le pregunté a López Murphy qué opinaba sobre el tema tuyo, ahora te pregunto a vos, ¿qué opinás sobre el tema de la deuda? ¿Vos tenés la misma visión que tiene López Murphy? Yo en principio creo que hay que pagar. Yo comparto de que nos fueron llevando a una irresponsable en todo esto, que fueron llevando a la situación de una manera equivocada y que hoy estamos pagando la consecuencia y hay que pagar. Y la verdad que yo tuve experiencias con los bancos en otras épocas, cuando hubo la hiperinflación, cuando toda la economía del país explotó, yo tenía cuenta bancaria, trabajaba con cheques, y ahí viví lo que significa cuando vos tenés una deuda institucional, como la que tenemos nosotros a nivel internacional. Y acá hay dos fallos, o sea, en primera y segunda instancia. Por eso la Corte Suprema de Estados Unidos dijo, no, si ya está todo dicho, que vamos a tener que hacernos cargo. La verdad es que hay que pagar, si es posible, de contado y terminar con este problema, porque estoy seguro que ni bien nosotros resolvamos este problema, nos van a empezar a llover los préstamos, los dólares, porque en el mundo hay muchos dólares. Lo que pasa es que a nosotros nadie nos quiere prestar porque tenemos todo este problema. Fíjese, Bolivia y como Ecuador consiguió, habiendo tenido el problema que tenemos nosotros, consiguió el préstamo al 4%, al 3%. O sea, tendríamos que resolver rápidamente este tema, cueste lo que cueste, y después entonces sí, como consecuencia de la cantidad de capitales que hay en el mundo dando vuelta, quizás nosotros rápidamente no podamos recuperar. Porque yo qué pienso, la Argentina es rica y la plata está en el campo, no hay nada que hacer. Cuando usted agarra la ruta 11, la ruta 12 y mira los costados y ve los kilómetros y kilómetros de plantación de soja, de trigo, de maíz, de vacas, ahí está la plata, porque es lo que el mundo demanda. Nosotros tenemos la mercadería que el mundo demanda, o sea que tenemos plata, y realmente tendríamos que tener cerrado este problema para poder rápidamente recuperarnos, porque tenemos el capital. El campo, para mí, es la gran solución de la Argentina, y para sacarnos rápidamente de la crisis. Y así quedó demostrada en la crisis anterior, porque en la última crisis, gracias al campo, hemos podido rápidamente rehacer nuestras reservas. Yo hablo bastante con el exterior y esto es como una línea de largada. Están esperando a ver qué va a pasar con este gobierno para empezar a invertir acá.
este gobierno no brinda previsibilidad, seguridad jurídica, cambian las reglas de juego permanentemente. Entonces, están todos ahí esperando. Cuando se sepa cómo, es decir, no se va a tener la certeza al 100% hasta el día que se vote, pero se va a tener una perspectiva de qué es lo que va a pasar. Massa se sabía que ganaba antes de realizarse las elecciones. Y resuelto eso, van a empezar a invertir con visión a futuro. Y además los créditos también van a venir pensando que es otro gobierno el que se va a hacer cargo. La Argentina tiene mucho futuro. La Argentina tiene la posibilidad de rápidamente salir de esta situación. Porque, como decía, tenemos el campo, tenemos la materia prima que demanda el mundo, tenemos una región que nos protege de las crisis de consumo. Usted sabe, por ejemplo, que el otro día estábamos hablando en Corrientes. Corrientes es una provincia que está rodeada por una región de 40 millones de habitantes. Perdóname, te referís a la reunión del 27. El 27. Después vamos a hablar de eso. El 27 hicimos esa conferencia. Corrientes es una provincia que está rodeada de una región de 40 millones de habitantes, simplemente teniendo en cuenta Uruguay, los 3 estados del sur brasilero, Misiones, Paraguay y Santa Fe. Si usted me decía un armador que la hidrovía está inserta en una región de 100 millones de habitantes, son 100 millones de consumidores y son millones de productores. Por eso la Argentina tiene futuro. La Argentina además tiene una cultura importante para poder desarrollar su industria. Nosotros tenemos facultades, las universidades tecnológicas, tenemos los astilleros, tenemos formación y capacitación en la mayoría de los rubros. Entonces la Argentina tiene el potencial para rápidamente recuperarse de esto. ¿Qué necesitamos? Como usted decía hoy, un gobierno que nos dé un rumbo claro, garantía jurídica y seriedad para recibir las inversiones. Básicamente con esto nosotros volvemos a poner el país en marcha. La desgracia de Argentina es que cualquier político que sea votado pasa a ser presidente, pero no es estadista. Y nosotros lo que necesitamos como país son estadistas en la máxima conducción, que no es el que piensa qué va a pasar o qué va a hacer para la semana que viene, es el que piensa la Argentina de 50 años. Mire, yo creo que hay un político estadista en Argentina. Debe haber. Espero que se ponga en marcha y la gente lo vea, porque los ciudadanos tienen que empezar a aprender a votar también. Por supuesto. Yo creo que en esta etapa el ciudadano argentino tiene que votar en función de lo que hizo, no de lo que va a hacer. Estamos discutiendo ahí en la zona donde yo vivo el tema del intendente. Y yo le digo a los muchachos, vamos a poner en la mesa todos los candidatos y vamos a ver en cada intendencia qué hizo para pretender ser gobernador. Esa es la forma de elegir. Yo tengo un intendente, por ejemplo, que tiene 14 hospitales municipales de alta tecnología, con robótica incorporada, en el conurbano bonaerense. ¿Vivís en la zona de Malvinas? Sí, no vivo ahí, pero conozco el tema. Tiene, mire, una planta recicladora de residuos, tiene una planta productora de biodiesel, tecnología de punta. Con eso baja los costos de los combustibles de su municipalidad. Tiene planes de vivienda, más de 28 planes de vivienda entregados, hermosas casas sin ningún problema. Tiene votos propios porque enfrentó al oficialismo en su momento, le ganó al oficialismo y desarrolló toda su administración con capital propio, digamos, ¿no es cierto? Y además, lo más extraordinario, debe ser el único municipio que yo conozco. Perdóname, estamos hablando de Carilino. Carilino, sí. Entonces, si vamos a competir electoralmente, ya que estamos hablando del tema, yo quiero un intendente que haga lo mismo en la provincia de Buenos Aires. Si con un municipio, con un presupuesto como el de Malvinas Argentina, fue capaz de poner en marcha semejantes obras,
acciones lo que puede hacer con el segundo presupuesto del país, como es la provincia de Buenos Aires. El otro día fue el primero que le entregaron patrulleros. Y él, fíjese una cosa, fabrica sus propias camillas para sus hospitales. Es más, muchos municipios vecinos que tienen hospitales provinciales le piden que le donen camillas porque la provincia no se lo provee. Así que, bueno, a la hora de hablar de política y de elecciones, yo creo que la gente lo primero que tiene que hacer es decir, bueno, voy a elegir un candidato a gobernador, a ver qué hizo fulano, qué hizo mengano para merecer ese voto. Y no dejarse llevar por los cantos de sirena. Ni por el marketing que ahora se utiliza mucho para las campañas. ¿Cómo fue el congreso que se llevó a cabo en Corrientes el 27 pasado? Bueno, fue un congreso muy exitoso. La verdad que me sorprendió mucho, por ejemplo, la presencia de los estudiantes de Derecho como Marítimo, de una universidad de ahí de la zona. La rectora quedó muy entusiasmada. Hemos dado unos datos que mucha gente desconocía. Estuvo exponiendo también un armador, que fue preciso, concreto, los problemas que tienen los armadores hoy para poder desarrollar su industria, reconociendo que la Argentina, desde el punto de vista de la operatividad de los barcos, es el país que mejor posibilidad tiene de recibir bandera. ¿Por qué? Porque la Argentina, de todos los países, de Brasil, de la región de la parte fluvial, de Paraguay o de Bolivia, es el único país que tiene carga entre puertos. Rosario trae carga a Buenos Aires lleva carga a San Lorenzo trae carga a Buenos Aires. Por lo tanto, tiene la posibilidad de recrear una flota de cabotaje, que es la base para poder desarrollar todo el tráfico después en la hidrovía. El problema es que la Argentina no tiene políticas, por ejemplo, en el tema del combustible. Hoy el barco de bandera argentina carga casi un 30 y pico % más caro que el mismo barco con bandera paraguaya en el mismo muelle, en Argentina. Porque en Argentina todos cargan combustible porque es más barato de la región. Pero, ¿qué pasa? El barco de bandera extranjera carga sin impuestos y el barco de bandera argentina carga con todos los impuestos. Eso lo deja fuera de la competencia. Le estás vendiendo combustible subsidiado. Exactamente. Pero, ¿qué pasa? Y en contrasentido, a la empresa argentina se la castiga. Porque en el río no hay subsidios. Para la bandera argentina no hay ningún tipo de subsidio. Ningún tipo. Está subsidiado el transporte automotor y el transporte ferroviario, pero no el transporte fluvial. Así que quiere decir que los areneros pagan el combustible mucho más caro que los camiones y pagan mucho más caro que los ferrocarriles. Y lo mismo con los remolcadores de puerto y lo mismo, por supuesto, con el tráfico internacional. Pero ¿cuál es el problema? Quizás los areneros no se note tanto el problema porque los actores están dentro de la misma regla de juego. Pero cuando vos tenés que competir con otra bandera, sentir mucho la diferencia. Y tu costo de flete, el combustible es una parte importante. Entonces, si yo pago un 30 y pico % más caro que la otra bandera, evidentemente la otra bandera va a poder cotizar el flete internacional mucho más barato que yo. Y ahí es donde yo me quedo fuera de mercado, en un río que balizamos nosotros, que lo mantenemos nosotros y una carga que nos pertenece. Porque yo le quiero recordar que hay una ley que se votó en el año 94, que es el Acuerdo de Transporte Hidrovía Paraná-Paraguay, que crea la Reserva de Carga Regional. Es decir, toda la carga de la región puede ser transportada únicamente por estos 5 países que integran este acuerdo: Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina. Ahora, de estos 5 países, el que tiene flota, Argentina en su principio, que fue para atrás y hizo toda una política contraria a esta ley, y ahora Paraguay y Bolivia. Así estamos, González Cifrán, gracias por habernos acompañado en el programa. Gracias. Gracias. Nos vamos hasta el próximo jueves.